Pero vamos a iniciar este tema de hoy mirando una palabra. Gloria al Señor. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Vamos a irnos allá al libro de Efesios. Vamos a ver, la mayoría de citas son conocidas ya. Libro de los Efesios. Capítulo 4. Vamos a leer primeramente el verso 1. Este capítulo va a ser hoy la base de esta enseñanza. Soportado en él, vamos a recorrer algunos textos bíblicos. Oiga bien, lo que usted hoy va a escuchar está aquí, usted lo ha leído, simplemente no lo ha visto. Todos lo tengan, pueden decir amén. Amén. Y vamos a hacer en el nombre de Jesús. Sabemos lo que es reverencia, ¿verdad? La unidad del Espíritu, dice la palabra. La unidad del Espíritu. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Aleluya. Pueden sentarse, mis amados. Hasta el verso 4 versículos leídos. Y empezamos con mirar unos requisitos, unas tareas que Dios le coloca a quién. Es la primera pregunta. ¿A quién le coloca a Dios esta tarea? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Para quién es esa tarea? Para toda la iglesia, para todo cristiano, no importando estatura, ni nivel, ni área de servicio, ni qué don tiene usted, si es grande o pequeño, experimentado en el camino del Señor, si está empezando, si es hombre, si es mujer, no importa. Esta es una tarea general en la que Dios requiere a todos, oiga bien, a todos, tener solicitud para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Muy distinto a lo que dice la Biblia en Corintios, cuando el apóstol Pablo dice: se requiere de los administradores que cada uno se hallaba fiel. ¿Alguien está escuchando, hermano? Voy a pedirle el favor a todos que traten de tener mucha atención a esto, poner mucha atención, porque lo que hoy usted va a escuchar le va a cambiar un poco el rumbo a algo que usted ha creído todo el tiempo. Y en temas así no me gusta que usted esté desorientado, porque luego aparecen las opiniones: yo no comparto, yo no estoy de acuerdo, no me parece, yo me quedo callado, pero no lo acepto. ¿Y eso se debe a qué? A que carecemos de un crecimiento que viene a través de la palabra. Entonces, hay esa gran diferencia
entre la fidelidad que se requiere de los administradores y la solicitud en guardar la unidad del Espíritu que corresponde a todo el pueblo de Dios. A todo creyente Dios le exige una lealtad. Tú debes ser leal al llamamiento que tu Dios te hizo. Eso te pide Dios, te pide Dios. La parte administrativa le exige Dios, no le pide. Le exige obligatoriamente una fidelidad ministerial. ¿Alguien está escuchando? ¿Por qué esto tiene sentido? Porque un pueblo que ha sido levantado tiene delante de sí la alternativa, la solvencia en sus manos por decisión propia. Tú decides a quién vas a servir. Si tú te quieres ir para allá, si quieres permanecer, si quieres crecer, si no lo quieres, esa es una decisión tuya. A los que son escogidos por Dios para guiar a un pueblo, esos no tienen alternativa de decisión. Eso sí o sí. Bien, sí o sí les toca obligatoriamente, como dice el apóstol Pablo, sea de buena gana o de mala gana. ¿Qué dice el apóstol? Pero ¿cómo dice el versículo? A ver, ¿dónde están los lectores? Si lo hago de buena gana o de mala gana, ¿qué dice la palabra? Vamos a ponerlo de tarea, es más, no sé quién desea y lo puede buscar y lo lee. ¿Cómo dice la palabra? ¿Cómo dice ese verso? Una tarea. Esa tarea hoy en clase. Le doy la opción de buscar la concordancia si desea. El apóstol Pablo habla de su deber como ministro y dice que en todo, por todo está enseñado. Y hablando de ejercer su ministerio, dice: esto es un problema, porque si lo hago de buena gana o de mala gana, no sé si recuerdan que sigue, y si no lo recuerdan, a ver, ¿dónde está el versículo? Le doy la opción de buscar en la concordancia y les voy a dar estos minutos que siguen mientras continuamos con la enseñanza. Cuando alguien lo tenga va a decir: hermano, lo tengo, puede leerlo. Entonces continuamos con esto. El apóstol habla de un deber. En otras palabras, lo expresó en el primer versículo que leímos. Dice: yo pues, ¿qué alternativa tiene un preso? Yo pues, preso en el Señor, ¿qué alternativa tiene un preso? ¿Qué puede hacer un preso con su voluntad? ¿Qué limitaciones tiene un preso? Todas. No puede comer lo que él quiere, ¿verdad? Usted en casa puede comer lo que usted quiere, siempre y cuando tenga los recursos. En la cárcel puede tener los recursos, pero por norma no puede comer lo que usted quiere. No puede ir donde usted quiere. No puede vestir como usted quiere. No puede dormir donde usted quiere ni como usted quiere. No puede decorar su habitación como usted quiere. Siempre en la misma habitación con una reja grande. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Verdad que sí? Todos sus gustos, placeres, sueños, ideas, pensamientos, proyectos se limitan. Usted es un preso, un presidiario. Pablo menciona y dice: yo pues, preso en el Señor. No sé si a usted le da a entender eso algo. Pero en realidad lo que está diciendo es: en Cristo Jesús yo no puedo hacer lo que quiero. ¿Verdad, mi hermana? ¿Cómo las brazas? Sí, hablemos a los costeños. Yo no puedo hacer lo que me da la gana, porque tengo unas limitaciones. Las limitaciones van desde mi principio en Dios hasta ¿cuándo? Hasta mi final en Él, aquí en esta tierra, y proseguirá hasta después de esa gran experiencia. Otras palabras, porque para mí el vivir
¿Dónde está ese verso? A ver, ¿cómo, hermano? Filipenses ¿qué? Vamos bien. ¿Cómo, hermanita? Duro, fuerte. 1:21, sí, Señor. Vamos a tener que hacer aquí concursos dinámicos, hermana. Se ganó una tarjetica de Dios esa noche para motivarlo a que lea la palabra. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todavía están buscando el otro verso, ¿verdad? Busquen por allí, por donde Pablo habla de su ministerio. Estoy dando la oportunidad de ver la concordancia. Búsquenla ahí con la palabra, ¿qué podríamos decir? Necesidad, ministerio. Búsquenla por donde quiera. Va a tener todos estos minutos mientras la enseñanza transcurre. De igual manera seguimos enfocados en esto. Entonces, encontramos que la iglesia como tal está clasificada por el mismo Dios. No está diciendo que los que no son ministros son de menos categoría. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del grado de responsabilidad que Dios le entrega a cada uno según lo que le asigna. Es por eso que en temas anteriores he venido recalcando. Cuando yo escucho de pronto un creyente dice, hermano, vea, ya yo hasta aquí no puedo más, y yo creo que yo me voy y yo voy a entregar el cargo que usted me había dado, yo digo, eso es entendible. Vale la pena decirle a una persona así, venga, mi hermana, ¿por qué te cansaste? Mi hermanito, ¿por qué estás cansado? Esfuérzate y sé valiente, y regálele Josué 1:9, y regálele Filipenses 1:23, y regálele todos los versículos que pueda, y hágale la atención y visítelo y dígale, hermano, levántate, aquí está mi hombro y mi mano, y si quiere suba, si lo lleva en un poquito, si es posible. Pero que un hombre de Dios con una elección a un ministerio, a un grado de responsabilidad tan grande como lo es, gloria a su nombre, llevar el cuidado de la iglesia, escucharle decir a cada instante que ya no puedo, que ya yo reciban esto y pongan a otro, eso es algo que es injustificable ante Dios, aún con los atropellos más grandes que pueda recibir. Porque un hombre con esta categoría tiene que entender que su asignación de parte de Dios representa no solamente el grado de responsabilidad de disfrutar algo grande, sino también de tener que sacrificarse en gran manera por eso grande que ha recibido. Un día Dios le dijo a Pedro, aleluya, ¿cuánto alaban la gloria de Dios? Pedro, ¿tú me amas? Y él le respondió, sí, Señor, sabes que yo te amo. Y le dijo que apacienta mis ovejas. No sé qué pensarían nosotros discípulos, hermano. Mira el otro privilegio. Imagínate, pastor general. Pero la cosa está tan mala. Yo no puedo cuestionar a Dios. Yo sé que Dios es bueno y todo, pero aquí hay algo raro. Porque imagínate, Juan, tú, que yo creo que no te ha hecho ni un solo llamado de atención a ti. O sea, por testimonio, tú eres que debería estar así. Ahora sí, así vamos a meter toda una guaya cada ratico para ver los guayos, para ver si nos pone de pastores. Porque imagínate, el que más mete la pata, lo puso como pastor. Porque a veces miramos solamente lo grande, hermano, que es una persona. Y le pregunta luego, ¿tú me llamas Pedro? Y responde Pedro, sí, Señor. Tú lo sabes. Tú sabes que yo te amo. Apacienta mis corderos. Pero tú me amas. La palabra dice que Pedro la tercera vez se entristece y dice, sabes todo. No sé si con esa intención, no lo sé de pronto. O sea, ¿por qué me preguntas 3 veces si tú lo sabes todo? Tú sabes que yo te amo. Y vuelve y le dice, pastorea mis ovejas. Y de hacia adelante la iglesia
presenta al apóstol Pedro como la figura principal en un grado ministerial en la iglesia de Dios en Cristo Jesús. No sé si alguno sentiría ese lugar, debería cogerlo yo. Yo me siento más. Imagínate, Juan, que era teólogo, tenía capacidad en la palabra, la expresión de Juan, la claridad, la serenidad, porque Juan siempre fue más calmo para tomar una decisión, para pensar, para hablar, siempre fue más prudente. Pero ahí no viene el asunto viene cuando le dice, bien, bonito, ¿verdad? El cargo que te da. Ahora viene lo siguiente: cuando ya tú estés en cierta edad, vas a ir donde no quieres ir. Aquí vienen los contras, hermano. Y tú no te vas a ceñir, te va a ceñir otro. Te vas a llevar donde no quieras. Y extenderás tus manos, no por voluntad propia. No, Señor. Te va a extender sus manitos, sin oposición, pero no por voluntad suya. Es cuando tú aceptas la realidad, aunque no estés de acuerdo con ella. ¿Alguien está oyendo, hermano? Tú no vas a extender, otros te van a extender las manos, pero usted no se va a resistir. Y tampoco lo hace porque quiere, lo va a hacer porque usted tiene que aceptar que así es, porque esa es la voluntad de mi Padre. Y aclara bajito y dice: esto le dijo dando a entender con qué muerte iba a morir. Por eso se dice históricamente, y por los relatos y narrativas que hay, que Pedro murió crucificado. Ahí está, extender las manos, no las extendió, se las extendió otro. Diferencia históricamente que murió con la cabeza hacia abajo, crucificado con la cabeza hacia abajo. Qué privilegio, qué responsabilidad, qué consecuencias, hermano. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Gloria. Eso es algo que hay que pensar. Y lo que estoy hablando lo hago para meterle miedo a nadie. Yo hasta el día de hoy, yo no me arrepiento de estar en lo que Dios me dio. Si me pregunta, hermano, es duro. Si me pregunta a mí, hermano, hablando de agradecimiento ministerial, ¿cuál es el ministerio donde uno encuentra más desagradecimiento? Y yo le voy a decir, es el pastorado. El pastorado te puede hacer 1000 acciones buenas, que el día que hace una mala lo cogen por delante. El pastorado es el lugar donde usted tiene que tratar de estar en bien con todos los caracteres e ideologías posibles. 2000 miembros, usted tiene que estar en comunión con 2000 formas de pensar diferentes. Y hay personas que a veces no se entienden ni con la pareja, hermano, un solito. No cabe con 2 menos, con 3 menos. Pero en el pastorado hay que lograrlo. Porque el pastorado, el propósito es mantener una unidad, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hermano, y si todo eso, cosas que tienen contra, usted las ve, ¿por qué no se arrepiente de un ministerio como ese? Fácil, porque en ese ministerio aprendo a ir buscando la forma de ser como la fue la de mi Señor y Rey. Porque eso fue lo que él hizo. ¿Cuál es el agradecimiento que recibió Jesús? El agradecimiento aparece en el Gólgota, hermano. Aleluya. Aleluya. Él prometió que estaría con nosotros todos los días. Y no lo prometió de su muerte para acá. Él estuvo con sus discípulos todo el tiempo. Antes de él resucitar, ya él mantenía la compañía con ellos. Y donde ellos no podían actuar, él salía en defensa de ellos desde antes de su resurrección. Y usted lo puede ver cuando vienen diciéndole: Señor, llevamos esto a tus discípulos y no pudieron echar fuera ese demonio. Lo llama la atención y le dice: ¿qué está pasando? Y les aclara: ¿saben por qué no pudieron hacer? Porque esto necesita ayuno y oración. Pero no los dejó en vergüenza. Digo, bueno, ellos no pudieron, pero aquí está quien ellos sirven. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Tráemelo a mí. Y dice la Biblia que él, gloria a su nombre, actuó.
como ese que vino a liberar, y aquella persona quedó libre para la gloria y honra de Dios. Ahí estaba él sacando el frente, no hay problema. En el momento que llegan a arrestarlo, preguntan allí: ¿quién es Jesús Nazareno? Y dice él: soy yo, dejad ir a esto. Ahí estaba él sacando el frente por ellos siempre. En el momento que él lo agarra y se lo lleva, solo hubo un atrevido que quiso hacer lo mismo, pero en una forma violenta. ¿Cómo se llamaba? Sí, Señor. Y él que quiere ayudar y le dice al Señor: guarde la espada ahí en su cubierta para que no se oiga tanto. Por los costeños tenemos otro dialecto que se oye así un poco fuerte. En su cubierta. Y la clara: mira, Pedro, si yo quisiera evitar este momento, no necesitaría que nadie sacara una espada. Yo podía orar a mi Padre y él podía enviar refuerzos desde ahí arriba. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero en estos momentos yo no necesito refuerzos porque yo no puedo resistirme a este momento. Este momento no se hizo para que yo lo resistiera en oposición, sino que lo resistiera desde adentro, que no me dañe, que no me cambie, que no transforme el ideal con el que yo vine, pero de que tengo que cruzarlo, yo tengo que cruzarlo, porque esa es la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está el asunto. Un hombre de Dios escogido para tales responsabilidades no puede estar pensando en que lo que pasa es que yo siento que no me quieren, que a mí esto, por eso ese yo se tiene que morir. Porque todo el tiempo ese hombre tiene que estar pensando es: yo fui escogido para continuar la gran tarea de mi Rey de reyes y Señor de señores. Y en todo tiempo él pensó nunca en que lo que pasa es que me hace. Lo que pasa es que él pensó: sea como sea, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso lo tiene que hacer todo hombre de Dios. Por eso un hombre de Dios no puede pensar en que ya yo llego hasta aquí, hermano, para que se reúnan y pongan otro. Y entonces miramos en la banca quiénes están de suplente. No, Señor. No se puede. Y lo decide ya sobre lo que sea problema suyo con el Señor. Pero usted y yo fuimos escogidos bajo unas, lo voy a decir así de esta forma, bajo unas políticas distintas de esta entidad. El protocolo a seguir no lo puso nadie, lo puso Jesús de Nazaret. A su nombre. A su nombre. Entonces cuando el Señor ve en sus discípulos, a ver, ¿cuántos discípulos llamó el Señor? En esta hora nos vamos dando cuenta de una verdad bíblica. No pierda Efesios 4, pero vamos a trasladarnos por allá. Aleluya, 70, por acá 12. Vamos a ver Lucas capítulo 6. Un aprendizaje, ¿verdad, mis amados? Verso 12 lleva un título que dice ¿cómo? ¿Cómo dice Lucas 6:12? El título, ¿cómo dice? Elección. Y dice: en aquellos días, él, ¿quién es él? ¿Quién es él? Fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a quién. ¿Llamó a quién? ¿Y qué pasó? Con eso que usted acaba de leer, ¿cuántos discípulos tenía Jesús? Vamos, hermano, fuerte. Tenía muchos. ¿Cómo, mi hermano? En la simiente habían 12. ¿12 qué? Vamos bien. ¿Pero 12 qué?
Volvemos a la pregunta primera. Nos arrojó acá otra vez. Vamos a reiterar, vamos a ir lentos. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? Muchos, ¿verdad? De esos muchos empieza a orar para que Dios le muestre. De esos muchos, ¿necesita cuántos? 2. Cuando Él hace la extracción de esos muchos a 12, de inmediatamente cambia. ¿Qué cambia? Lo primero que cambia en ellos es el título que tienen. Los 12 seleccionados pasan de discípulos a apóstoles. También son discípulos, pero ya el título que adquieren muestra algo muy poderoso. Entonces, Él tiene muchos que lo están siguiendo, muchos le siguen. De esos muchos que le siguen, hay muchos que ya están caminando con Él, discípulos. Y de esos muchos discípulos, escoge a 2. Luego escoge de esos otros muchos que quedan, lo que decía el hermano, escoge a 70 más. Oiga lo que estoy hablando. Aleluya. No sé si alguien está escuchando. Gloria a Dios. Al escogerlo y darle ese grado, les cambia el título. Por eso usted me encuentra que la Biblia dice, y Jesús tenía muchos apóstoles, no tenía muchos discípulos. Pero luego de esos muchos discípulos, escoge a 12 primeramente. Y los llamó apóstoles. ¿Qué diferencia hay entre un apóstol y un discípulo? Las siguientes preguntas que vengan se las va a contestar usted solito. Y usted va a salir del dilema, que hermano, que yo no estoy de acuerdo, que sí hay, que no hay. No. La Biblia habla. Lo que pasa es que hay cosas que nosotros no vamos a leer, porque si nos dijera nosotros literariamente todo lo que necesitamos saber, nosotros necesitaríamos una Biblia, necesitaríamos una enciclopedia apostólica. Y quién sabe de cuántos tomos, mis amados. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Él los llama apóstoles y a esos apóstoles les entrega. Aleluya. Vamos a leer, dice, verso 12, ¿verdad? Y cuando era día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también, mire esto, Él llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó como Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo del Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, la referencia más grande que tiene todo, el que también le entregó. Usted no encuentra ahí a Lucas, porque Lucas no era apóstol. Lucas era ¿qué? Era un discípulo, sí, señor. A su nombre, gloria. Encontramos que sí hay diferencia. Jesús lo escoge y los llama, quiere decir, le da un título, un nombramiento. Si esto es así, a los cuales llamó apóstoles, ¿qué es lo que encierra en realidad un apóstol? Si usted me contesta lo que hemos aprendido, básicamente sí es verdad. No, hermano, a un ministerio encierra varios dones. Eso es correcto. Pero eso es lo que hace que un hombre sea apóstol, porque si es así, todo hombre que tiene un ministerio grande y se ha movido en los 4 ministerios, hay hombres que Dios le ha dado el moverse en la enseñanza, en la profecía, en la parte evangelística, en el pastorado. Entonces, si eso fuera ser apóstol, entonces sí existieran los apóstoles hasta el día de hoy. Pero ¿qué es lo que encierra realmente un apostolado? Aleluya. Gloria a Jesús.
¿Qué es lo que encierra un apostolado? Aleluya. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. ¿Ya encontraron el versículo que hablamos ahorita? Hermano. Primera Corintios 9, ¿qué? ¿Cómo dice? Vamos a ver si es eso. Vamos a ver. Dale lectura, mi hermano. Pero si de mala voluntad la comisión me ha sido recomendada. ¿Qué dijo el apóstol? ¿La qué? ¿Una qué? Es más fuerte. ¿Sabe usted dónde habla de una comisión apostólica? Ya vamos bien. ¿A quiénes comisionó Jesús en realidad? Cuando Él resucita, hay una palabra bíblica que se llama la Gran Comisión. ¿No lo han leído? ¿Alguien lo ha leído, hermano? Dentro de lo que estamos haciendo en formación vamos a tener que poner un taller de lectura para recordar muchas cosas a su nombre. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. ¿Alguien ha leído algo que se llama la Gran Comisión? No estoy preguntando dónde está la cita, o si han visto la cita, o si tienen la cita. ¿Alguien ha leído la Gran Comisión? ¿Dónde se encuentra, hermano? En segunda de Proverbios, ¿qué? Pero no estamos tan mal. Mateo capítulo 28, verso 16. También se encuentra en Marcos 16, verso 14. También aparece en Lucas 24, verso 36, y en Juan 20, verso 19. Los 4 evangelios mencionan la Gran Comisión, pero vamos a buscar la de Mateo, que es una de las más polémicas. Mateo 28, 16, o bueno, yo no sé si es que la Biblia mía tiene un título y en la suya no aparece, pero me confirma si ahí aparece un título que dice la Gran Comisión. ¿Sí está? Mateo 28, 16. Dice, mire esto, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Pero algunos, ¿qué pasó? Dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, si no escucho, por tanto, ¿a dónde van a ser discípulos? ¿Qué quiere decir a todas las naciones? Ahora mire lo que le voy a decir. De aquí vamos a desglosar esto un poco. No vamos a ver tema de Padre Episcopal porque lo hemos visto. Si quieren lo hacemos, pero nos va a tomar una media horita más de lo normal. Pero ya aquí hemos aprendido sobre, inclusive aquí hicimos un estudio acerca de ese versículo, no sé si alguien lo recuerda, detalladamente. Lo que vamos a ver hoy de ese párrafo es lo siguiente: ir y hacer discípulos a todos, bautizándolos. Oiga bien, hacemos la pausa allí. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? Repito, muchos. ¿Cuántos de ellos bautizaban? No todos. ¿Por qué? Porque ejercer el área bautismal es un grado que se adquiere con mucha responsabilidad de fidelidad en los grados primeros en el ministerio. Por eso, a pesar de que hoy no se ve en la iglesia eso, no, hermano, Dios te dio y Dios te puso, y si Dios te puso y el Espíritu Santo y hablaste en lengua y estás sellado, entonces tú puedes. Eso pensamos nosotros.
Pero Jesús tenía muchos discípulos, oiga bien, que habían sido llamados y tenían la unción de Dios, tenían el llamamiento, tenían el nombre, pero todos no bautizaban. Cuando dice que sus discípulos bautizaban, hablaba de cuáles discípulos, de estos que usted está viendo aquí en Mateo 28. Desde que él hizo la elección de muchos a un campo distinto que lo conformaban 12, esos 12 recibieron de parte de él la facultad y la autoridad para ir y en su nombre predicar el evangelio, el arrepentimiento y el perdón de pecados, que implica el bautismo. Y es el segundo grado en un ministerio pastoral. Hermano, ¿y cuál es el primero? Se conoce. La Biblia no lo menciona esa palabra como pastor laico. Principiante no significa que sea menos pastor que otro pastor. Se necesita que es un pastor que ha empezado su carrera y va con proyección a un desarrollo. Así como una persona hoy en día le dice: ven acá, tú estás estudiando y tú qué eres. No, yo soy técnico. Nivel educativo, técnico. Bueno. Técnico significa que vales menos. No. Técnico significa que eres menos que otro. No. Técnico significa que los conocimientos que tiene, oye bien, son suficientes para cierta área. Eso es lo que significa un técnico. Tienes un área específica para trabajar. ¿Quieres trabajar en algo más grande? Requieres de nuevos conocimientos que están a ese nivel. Entonces tú dices: bueno, entonces ya no voy a quedarme en técnico, entonces yo voy a procurar hacer algo un poco más avanzado. ¿Y entras a un qué? A un tecnólogo. Wow. Bueno, eres tecnólogo, has crecido, pero tus conocimientos como tecnólogo no te alcanzan para un grado todavía más arriba. Pero eso no quiere decir que no seas nada. Eso quiere decir que has crecido hasta cierto límite, y ese crecimiento, oiga bien, es compatible con una área que necesita ese perfil, esas capacidades, ese nivel. Pero tú dices: yo no me quiero quedar aquí, yo quiero seguir avanzando. Entonces dice: lo que está más arriba, para yo poder llegar allá, necesita un título como profesional. Y entonces vienes y terminas una carrera de 5 años, y entonces dices: bueno, ahora sí. Con todo y eso, tú dices: bueno, ya soy profesional. Pero de pronto miras que hay todavía unas responsabilidades más arriba que requieren todavía más conocimiento. Y dices: entonces, ¿ahora qué hago? ¿Y qué viene entonces? ¿Las qué, mi hermano? Las especializaciones. Y todavía dice: bueno, entre las especializaciones he hecho esto, pero todavía hay algo más arriba. ¿Y cómo logro? No se puede arrancar para allá. Entonces dice: ¿qué viene? ¿Qué viene, mi hermano? Una maestría. Y dice: bueno, he crecido bastante. Y de verdad que la experiencia de una persona así significativa. Pero dice: pero vi todavía algo. Yo quisiera estar en este cargo porque es algo todavía más bonito y me gustaría. Pero mi grado, mi nivel que tengo no me permite llegar hasta allá. Entonces viene ¿qué? Un doctorado. Y hoy nosotros pensamos que eso solamente es para el mundo. Pero resulta que Jesús le dio a sus discípulos un técnico. Hermano, a mí la Biblia no dice que es un técnico. Claro que no dice que es un técnico, hermano, si es un lenguaje nuevo. Pero usted está viendo que él, oiga bien, llamó, y los que llamó, lo llamó discípulos. Y luego, el mismo que llamó a ellos discípulos, escoge a 12 y lo llama ¿cómo? Apóstoles. Jesús va colocando títulos. Y yo te puedo mostrar por la Escritura que ser apóstol no significa tener 5 ministerios, hermano, solamente. El apostolado era un grado que se adquiría por causa del campo en el que se iba a trabajar. Efesios 4, porque vamos a volver allá ahora, en este momentito. Vamos a volver a Efesios 4. A su nombre, gloria. ¿Alguien está entendiendo esto, hermano? Y mira lo que le voy a decir, para que usted empiece a clasificar inclusive
la parte funcional y ministerial en una iglesia, pero aquí en nuestra propia mente. Verso 8, vamos a hablar del 7. Como dice en Efesios 4, ¿ya lo tienen? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a qué. ¿Conforme a qué? ¿Conforme a qué, hermanos? A la medida del don. Mire que no dice del ministerio de Cristo, sino del don. Ahora vamos a ver más adelantico la diferencia entre don y ministerio y apostolado. Conforme a la medida del don de Cristo. No habla de dones, habla de un don, un singular, un solo don, pero no es cualquiera, es el don de Cristo. Y dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y no dice y dio ministerio, no lo dice, ¿verdad que no? ¿Qué dio? Dio dones a los hombres. Ahora de aquí vamos a hacer una pausa y nos vamos a pasar al verso 11. Y dice, y él mismo constituyó a unos. ¿Quién puso esos títulos? No los puso el hombre, hermano. Hermano, ¿dónde dice que el Señor puso la palabra pastor? Ay, hermano, pero qué pregunta es esa. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. ¿Qué le dijo? Donifica mis ovejas. Ministerializa mis ovejas. No, pastorea mis ovejas. Entonces, ¿cómo se le llamaría a alguien que pastorea? Entonces, esa palabra, esa asignación viene de Dios. Hermano y maestro, ¿dónde dice? Él llegó a decir, ustedes dicen que yo soy. Y decir bien, sí tengo esa asignación, sí, Señor. Los profetas, ¿quién lo asignó? ¿Dónde aparece la palabra profeta? Mismo Dios. Y les envié profetas todo el tiempo y no quisieron oír. Profeta como yo, dice Moisés, levantará a Jehová, a él oiréis. ¿Por qué no aparece en la antigüedad? David era pastor de ovejas. Salomón era maestro en la palabra. ¿Por qué no aparece en la antigüedad el área evangelística? Porque en la antigüedad, antes de la venida de Cristo, no había evangelización para arrepentimiento y perdón de pecados. Segundo lugar, la palabra evangelismo es buena nueva de salvación. El evangelio son las buenas nuevas, y buenas nuevas no hubieron hasta que llegó Cristo Jesús a traer la oportunidad de salvación para la raza humana. Y a donde aparece este ministerio, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Pero la Biblia no menciona, y él mismo que bajó, él subió y dio ministerio, nos dio dones a los hombres. ¿Por qué? ¿El por qué? Y él mismo constituyó, ¿verdad? A fin de perfeccionar, lo hizo. Pero mire lo que dice. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, el verso 11, ¿a unos qué? A otros, a otros, a otros. ¿Y qué más? ¿A fin de qué? Aquí viene algo importante. Lo que hemos visto aquí, que nosotros llamamos ministerio, que parece que el ministerio fuera un superdón. Porque el que tiene el don es porque hace, el que tiene el ministerio es porque es más grande que el que tiene el don. Parece que el ministerio, recibir el ministerio fuera recibir un don más avanzado, pero resulta que no. Resulta que se reciben los dones y el desarrollo del don me da el nivel para entrar a un ministerio. Es lo que yo estoy leyendo, hermano. Es lo que yo estoy leyendo. ¿Alguien está escuchando aquí?
Retomemos aquí, vamos a ordenar las ideas, lo que estamos leyendo. El que descendió es el mismo que también por encima de todos los cielos para llenarlo, ¿verdad? Pero antes de hacer eso, él hizo algo. Él, cuando subió a lo alto, se llevó. ¿Qué dio? No dice dones y ministerio. ¿Dio qué? Dio dones. Él da los dones. Dio dones a cada quien. Entonces, con esos dones ya colocados en cada vaso, él da una constitución. Constituye a los que tienen esos dones en lo siguiente: en pastores, en evangelistas, en apóstoles, en profetas y maestros, con el fin de perfeccionar con estos dones en esta forma jerárquica, oiga bien, que origina esta constitución. Y el ejercicio de esos constituidos con esos dones son para perfeccionar a los santos, para que estén listos para la obra, ahora sí, del ministerio. Y si yo le preguntara a usted qué es un ministerio, ¿qué me diría usted? ¿Qué es un ministerio, hermanos? Un ministerio encierra varios dones, sí, pero ¿qué es un ministerio? Si un ministerio fuera un superdon, entonces tendría, oiga bien, seguiría siendo un don simplemente más desarrollado. Nosotros decimos que un ministerio cubre o abarca varios dones. Entonces, ¿qué es un ministerio? No sé, vio a la gente así pensativa. Responda, hermano, así sea que no atine, que aquí estamos en una enseñanza. Nadie se va a burlar de usted si no sabe, y de mí tampoco. ¿Qué es un don? A ver, ¿qué es un don? Hermano, es un talento, sí, pero ¿qué es un don? ¿Es una dádiva? Sí, pero ¿qué es un don? ¿Es un obsequio? Sí, pero ¿qué es un don? Ya les corté enseguida para dar tiempo la respuesta a esa. ¿Cómo? Es una herramienta, sí, señor. Es una herramienta, es un elemento que, como no es física ni tangible, se refleja a través, oiga bien, de acciones de nosotros que se conocen como habilidad o capacidad para ejecutar una tarea. Las herramientas que tú tienes para trabajar en la viña del Señor no son tangibles, son habilidades, capacidades, y por eso dice la Biblia que conforme a la capacidad, así le añadió el talento, complementando Dios la capacidad que traes con las nuevas capacidades que Él te va a entregar. ¿Alguien está escuchando esto? Un don es una habilidad o la capacidad que tú tienes para desempeñar una labor. Es una herramienta, pero es intangible. ¿Qué es un ministerio? Les voy a poner un ejemplo. Y siempre lo voy a decir, voy a repetir lo siguiente. Yo estoy seguro, hermano, que la mayoría del desarrollo, oiga bien, de la evolución de la humanidad en todas las áreas provienen de un solo lugar. No hay quien me meta en la cabeza otra cosa aparte de lo que he dicho. Hermano, la ciencia ha avanzado porque ellos no. Usted sabía que gran parte de la ciencia, sus bases y principios están en este libro llamado Biblia. Usted sabía que los grandes filósofos desarrollaron diferentes puntos de vista, pero que la filosofía original salió de los pensamientos bíblicos. ¿Sabía usted que la astronomía basa sus primeros soportes
en teorías bíblicas? ¿Sabía usted que la medicina, hermano, parte de sus principios está aquí en la Biblia? ¿Sabía usted que el arte, la cultura y la música, parte de sus principios está aquí en la Biblia? Señor. Entonces en estos momentos vamos a tomar algo que se llama gobierno. Gobernar. El arte de gobernar. Aún hablando de las entidades del mundo, usted sabe que parte de su diseño y de su esquema es bíblico. Las leyes, los decretos, los estatutos, aún esos nombres que hoy se ven, no fue que el Señor lo copió. Y me gusta cómo se llama eso, ley. Wow, mira qué bueno. Una palabra práctica, cortica, se ve ley. Entonces Moisés, te voy a dar algo que va a llamar ley, ¿no? Y Jesús se la copió. No, hermano, el mundo copió lo que está aquí. Leyes, estatutos, decretos, ordenanzas, mandamientos, todos esos conceptos, palabras, términos que usted escucha son bíblicos. Y hablando de eso, el mundo en algún momento ha sido más organizado en parte que la iglesia, porque lo que ha sacado de aquí lo ha llevado a ejecutarlo de una forma tan estricta que existen gobiernos que, por muchas falencias que tengan, siguen siendo gobiernos, naciones, pueblos, ciudades que están en pie. Y entonces, hablando de eso, el gobierno emplea algo que se llama ministerios. ¿De dónde sacó eso? Jesús vio y dijo, me gusta eso como tiene, mira. Claro. Los romanos tienen algo que se llama ministerio. Wow. Ministerios. Voy a hacer algo así. Pablo, yo voy a hacer algo que se llama ministerio. Sí, Señor, y eso. Lo vi por allá, eso está más bueno. Ellos tienen algo que se llama ministerio. ¿Pero qué es un ministerio? Un ministerio no es sino un campo que se abre de trabajo. Y lo integran varios ¿qué? Ahí está tan fácil. ¿Qué lo integran? ¿Qué integra un ministerio? ¿Varios qué? Varios ministros. El ministro de Defensa, con todo su gabinete, para trabajar ¿dónde? En el Ministerio de Defensa. El ministro de Salud, con todo ¿qué? Su gabinete, con toda la cúpula. Van a trabajar donde, encargados de qué? ¿De qué ministerio? Del ministerio. Y usted escucha que hay ministerio. A ver, póngame un ejemplo, unos que otros. Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, de Hacienda, de Educación, de Vivienda, de Salud, del Interior. ¿Qué más? ¿Cómo? De Transporte, de Deporte, de Cultura. Si usted mira lo que he mencionado, son dones. Vamos a la enseñanza que estamos aprendiendo. Si escuchan lo que he mencionado, cultura y deporte, ¿eso es dones? No, el don lo tiene el deportista. ¿Qué es un deportista? Alguien que tiene la habilidad y la capacidad de desempeñarse en eso. Entonces, deportista encierra mucho. El que en el deporte es futbolista. ¿Qué tiene el futbolista? ¿Por qué es futbolista? Porque tiene la capacidad y la habilidad de coger mano y hacer maravillas con un balón en los pies. Se le ingenia, tiene ese talento. ¿Verdad que sí? Él no es quien lidera el ministerio, él es un deportista. Pero como deportista, toda su vida se tiene que regir, oiga bien, bajo las normas de un ministerio en específico. Usted no ve que el deportista, ¿y quién gobierna al deportista? El Ministerio de Salud, ¿verdad que sí? No. Los maneja en cuanto a qué? En cuanto a la salud. ¿Verdad? En cuanto a la parte de su carrera, ¿quién lo trabaja? ¿El ministerio de qué? Del deporte. Entonces, un ministerio es un campo que se abre. Oiga, imagínate, ahora hay que trabajar, la salud está desorganizada. Vamos a organizar la salud. Un buen esquema de trabajo para que todos tengan una buena salud. Nace por primera vez ¿qué? El Ministerio de la Salud. El ministerio, ese ministerio no es un don, es un campo.
Y ese campo para trabajarlo requiere ¿qué? ¿Qué requiere? Gente especializada en el campo de ¿qué? De la salud. Y dentro de esas personas, muchas especializadas en el campo de la salud, tiene que salir uno que, aparte de conocer sobre la salud, tenga la habilidad y la capacidad de moverse en el tema de las leyes sobre la salud, las normas sobre la salud, la inversión a la salud, estrategias para mejorar la salud, organización, todo. Cuando una persona con esas capacidades y habilidades sale, entonces se da un reconocimiento y dice: ese es el indicado para liderar el ministerio de la salud, y recibe como nombre, por esas capacidades y esas habilidades, recibe el nombre de ¿qué? De ministro de salud. Entonces, ministerio no es una habilidad, es una capacidad. Es el cargo o el campo o la asignación que recibe la persona por sus capacidades y habilidades en desarrollo. Ese sí es la herramienta, es la habilidad o es la capacidad que la persona posee en lo que hace. ¿Alguien está escuchando, hermano? Por eso la Biblia no dice que Dios, o el Señor, perdón, Jesús, cuando subió derramó ministerio. No, Él derramó dones, porque Él derramó las capacidades y las habilidades que necesitaba la iglesia para seguir andando en este mundo, venga lo que venga. Pero le dejó una parte a los que quedaban aquí. Yo les doy los dones. Bien. Y como parte básica, la base, yo soy el primero que voy a constituir, oiga bien, los primeros ministerios, o sea, los primeros campos de trabajo. Voy a establecer 5. Apóstol, no, hermano, un apóstol es el que tiene todos los dones. No, es el que recibe la asignación por Dios, por sus habilidades desarrolladas en la mayoría de dones, para estar en un ángulo no regional, no local, no sectorial, sino a nivel general. O sea, ya voy a constituir a alguien que va a estar pendiente de toda la iglesia a nivel general, con capacidades y habilidades en todos los dones que he derramado, y de ahí nace lo que se llama apóstol. Los demás tienen habilidades, capacidades, pero son regionales, son sectoriales. A ellos los voy a llamar discípulos y los voy a constituir por el campo que van a manejar. Como aquí hay un campo donde hay muchas ovejas, hay que cuidarlas, y el campo se llama pastorado, te voy a dar una asignación. Tu asignación va a ser ¿cuál? Pastor. Pero entonces la gente hoy siente, hermano, porque Dios me dio un don de pastor. No. El pastor es un campo de trabajo en el que yo tengo que ser responsable, y para ello necesito capacidades y habilidades. Y lo triste es que muchas personas, al recibir la asignación del campo, sienten que no tienen que adquirir más nada porque tengo el nombramiento, y el nombramiento es del campo, hermanos. Pero lo que yo necesito para desarrollarme en ese campo, muchas veces no lo buscamos, y por eso los ministerios se frustran y las personas se estancan. Porque es lo contrario. Lo primero que debe recibir la persona son sus habilidades y capacidades, y complementar esto con lo que ya tienen, porque Dios añadió el don conforme a tu capacidad. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? A su nombre. ¿Sabía usted que el diaconado es un ministerio? Diaconado no es un don, y yo se lo puedo probar con la Biblia. ¿Cuál de los diáconos tenía el don de diácono? El don de diácono no existe, porque el diaconado, oiga bien, lo identificamos aparentemente como un don, pero el diaconado es un servicio, es un área de trabajo. Y si usted quiere ponerlo a prueba, ¿qué era Felipe? Para que usted, que por derramamiento de lo que sucedió cuando él sube al alto, Felipe no es diácono. ¿Qué era Felipe? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué era Felipe? Era un evangelista. Ese era su don. Aleluya. Y por eso los discípulos, cuando mandan y dicen hay un problema, las viudas, se presentó por ahí, se escucha una murmuración. ¿Cuál es la murmuración? Que las viudas
están siendo desatendidas en su distribución diaria. O sea, había una parte encargada, y eso es algo que yo quisiera que se diera en la iglesia en algún día. No, hermano, que hay pobrecito fulano, que pobrecita. No. Usted no puede estar estimando a los creyentes como, ay, el pobrecito. Ninguno de nosotros es el pobrecito, hermano. Aleluya. La Biblia menciona, mire, tan organizada era la iglesia primitiva que tenían una lista en la que tenían reglas para inscribir a alguien. Y la Biblia no menciona que todas las viudas. Ahí había un listado de personas a las que ellos contribuían generosamente para darles provisiones. Diariamente se distribuía alimento, se distribuía ropa y cosas necesarias para el sostenimiento de una persona. Pero la Biblia mencionaba, oiga bien, y eso viene desde que Jesús se lo dijo a sus discípulos: estuvieran pendientes de los huérfanos y de las viudas. Pero cuando Pablo empieza a aclarar este asunto, llega a decir, ¿sabe qué? El colocar viudas en la lista tiene su norma. No es que vamos a coger, ¿cuántas viudas hay? 10, escriba 10 y 2 en ñapa ahí por si acaso, porque esta me parece que está para quedar viuda ya. No, señor, ya ese no dura mucho, métala ahí de mano. No parece así. Aleluya. La Biblia dice, vas a hacer el siguiente análisis: la viuda que vayas a poner en lista tiene que ser no menor. ¿Cómo? Y lo aclara el por qué. ¿Por qué esa norma? ¿Por qué? Porque si tiene una edad menor a esta, todavía muchas veces se le encienden. Así lo dice la Biblia, yo no lo voy a maquillar hoy. Se le enciende la pasión de nuevo. Impulsada por sus deseos, quieren casarse. Y hoy no es falso. Hermano, yo me he quedado asombrado. ¿Cuántos años usted tiene? 70 años y todavía se ponen sexy. Lo que estoy hablando no es mentira. A la línea, hermano. Yo no sé si alguno ha escuchado, noticias han salido. Mujer de 80 y tantos se casó con un muchacho de 30 y pico. Tristemente, aquella mujer, en su sueño, yo sí lo amo. El otro dice también, escúlquele los bienes para que busque lo que está buscando el hombre. No sé si alguien ha visto esa noticia, realmente ha sucedido. Y eso hoy es rapidito, hermano. Y Pablo dice, cuando la viuda es menor de 60 años, no puede entrar en la lista. Ay, hermano, tal que estamos graves. No estamos graves, porque para eso también se hace un reconocimiento de personalidad y testimonio. Casos exclusivos. Nosotros aquí tenemos una hermanita viuda desde joven que hasta el día de hoy le ha dado prueba a la iglesia de su fe, su fidelidad y su santidad al Señor Jesús. Ella no está aquí, yo sé que no se va a resentir conmigo hoy por decir, pero yo creo que ella en algún momento ha tenido que sentir, gloria a su nombre, deseo de concretar un sueño, pero se ha guardado para Dios hasta el día de hoy, no queriendo contaminarse. Ha mostrado a la iglesia. Ahí sí no debería yo poner la lista de cabeza arriba y ya estaba que 2 veces si es posible, porque da prueba de fe. Pablo aclara. Y también dice, y hay otro asunto, porque hay que verificar la familia de la viuda en qué condiciones está. Porque si la viuda tiene familia pudiente y solvente, hijos solventes, entonces tienen que mantenerla ellos. La iglesia tiene una lista para viudas, una lista para huérfanos, porque la iglesia era muy organizada. Mi alma alaba la gloria de Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios. Y cuando él escucha, hay una murmuración. Las viudas están siendo desatendidas. Mire la palabra y usted no va a encontrar que dice, cojan hombres que tengan el don de diáconos. Usted no encuentra eso en la Biblia, ¿no? Así lo encuentra. Que tengan el don de diácono. No, ¿por qué? Porque el diaconado no era un don. Ellos lo que dicen es, busquen hombres de buen testimonio. ¿Lleno de qué? De buen testimonio. ¿Y de qué más? Y de fe. Busquen personas con estas herramientas, con estos requisitos en sus vidas, y encarguémosle
de esta tarea, de este trabajo, de este servicio. Usted puede buscarlo. Y cuando le encargaron eso, ellos quedan constituidos como ¿qué? Como diáconos. El diaconado es un área de servicio. La iglesia nace en área de servicio. El diaconado no es un área de servicio originaria por designio de Dios. Es algo que nace por una necesidad que había en el pueblo. Eso quiere decir que una iglesia, a medida que crece, tiene que ir generando áreas de servicio que se conocen como ministerios. Y esos ministerios exigen el levantamiento de talentos en desarrollo que por asignación reciben esos nombres. ¿Alguien puede adorar a Cristo? ¿Alguien puede aplaudir al maestro? Yo la gente así como con sueño. Y entonces cada quien que recibe empieza a desarrollar su talento ahí sí, su don. Y el crecimiento, la experiencia, el estudio, el análisis, todo lo que va generando, los resultados, las estrategias, los esquemas, la organización, todo eso la persona empieza a desarrollarlo. Y en su crecimiento da prueba, da muestra, da fe de que ha subido de nivel. Y al subir de nivel es el candidato preparado para un siguiente ¿qué? Ministerio. ¿Sabe quién da esas asignaciones en la iglesia? Hermano Dios, sí, a Dios. ¿Sabe a través de quién? De un pastor, que es el quien sabe qué clase de crecimiento lleva cada uno. Eso, hermano, ¿verdad? Que en esta iglesia Dios quita y Dios pone. Jesús asignó los primeros. Jesús escoge 12. Luego escoge 70. Y él mismo constituyó a unos que los ministerios básicos, principales. De ahí en fuera, ¿quiénes hicieron la selección para el diaconado? A ver, respóndame la iglesia. Hermano. ¿Y quiénes escogieron las personas? Se van a dar cuenta que los apóstoles escogió entre vosotros. Le dieron la tarea a alguien para que seleccionara y ellos aprobaron. En los tiempos de Pablo, pregunte, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé, pero pregunte por la asignación de ahí para adelante quiénes la hicieron. Y va a encontrar que el apóstol Pablo dice, donde quiera que ella enseguida establecía y confirmaba. Y luego preparó a unos jóvenes a quienes le dijo, yo lo dejé allá para que establezcan ancianos en cada ciudad. Eso quiere decir que después de él, la asignación y la constitución de hombres en sus ministerios la empezó a desarrollar los hombres que Dios había puesto según el nivel que tenían. ¿Sabe qué le ha pasado a la iglesia en los tiempos de hoy? Que se quedó estancada en la forma operacional de la constitución de Dios hacia hombres en sus ministerios. Y hasta el día de hoy, si Dios no dice proféticamente que tienes que ponerte acá, nadie es capaz de acoger y decir, hermano, usted se tiene que poner acá. Porque pensamos que Dios a todo, hasta el más pequeñito, hasta el que va a colocar ahí para que atienda a alguien, lo tiene que hacer por constitución profética, como hizo con aquellos. Vaya mirando el orden de la iglesia primitiva para que vea que ese no es, hermano. Por eso la palabra enseña una jerarquía. Jesús constituyó a 12. Y esos 12 luego empezaron a constituir según lo que Dios les enseñaba. Y luego los que ellos constituyeron empezaron a constituir por orientación de los mismos 12. Y así la iglesia se fue desempeñando. Mi alma alaba la gloria de Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios. Y ese orden siempre ha sido así. ¿Quién puso a Moisés, hermano? A ver, ¿quién puso a Moisés? ¿Quién constituyó a Moisés? Lo puso Dios. ¿Quién constituyó a Aarón? Lo puso Dios. De ahí en adelante, mencióneme dónde aparece Dios en la antigüedad, constituyendo. Bueno, ahora, los jefes de líderes y 50, fulano Moisés de la montaña, y fulano, no, ese no, el que está más antiguo, fulano, el de la camisa de cuadro, como dijo aquí en una profecía. Aleluya. Que su nombre no me acuerdo, imagínense, al Señor se le había olvidado el nombre de la persona.
Eso no funciona así. Pero hoy la iglesia ha tratado de que sea así. Hermano, vamos a orar para ver Dios qué dice. ¿Y Dios qué dice de qué? Hermano, que estamos viendo para ver si allá hay un campo y está este hermano para ver si el Señor dice que sí, porque aquí es quien pone y quien quita es Jesús. Sigue esperando, hermano. Y por eso la iglesia ha tenido necesidades de hombres, de talentos, de desempeño, y está estancada y no hay profecía. ¿Y sabes por qué no hay? Hermano, hasta que Dios no diga, y no te va a decir, porque para eso Él te puso y tú has debido desarrollar una visión para mirar lo que Dios necesita en su iglesia, dónde y cuándo. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Y mire lo que hace Moisés. Dios lo puso a él. Y Dios le dio un hombre como profeta, como la boca que iba a hablar, que era su hermano Aarón. Pero el día que vio el orden un poco descontrolado, le envió un hombre llamado Reuel, o Jetro, como usted le quiera decir. Y Jetro le dice que esto no está bien. Y no le dice, porque Jetro era sacerdote, también conocía lo de Dios. Y no le dice, ¿sabes qué? Ora a Dios toda la noche y que Él te diga cuáles van a poner. Dios, constituye tú, coloca tú hombres por jefe de grupo de 100, de 50 y de 10, y enséñales tú. Podrán tener la opción, pero necesitas que tú los enseñes, o sea, los formes, los capacites, los prepares en todo lo que es la ley, como dar un caso. Y ponlos, y que ellos juzguen al pueblo, y los asuntos más difíciles te los tienen que traer a ti, teniendo a Moisés claro, y los que sean difíciles para mí, entonces yo si se los llevo al rey allá en la cumbre del monte, mi alma alaba la gloria de Dios. Por eso cuando Pablo iba a salir no decía, bueno, vamos a orar, Señor, porque tú eres el que pone y el que quita, y tú me cortas mi con Bernabé. Tú que dices, Señor, en esta hora, los profetas vengan para acá, y Señor, en este momento, y esto, una hora, pero tú tienes que hablar, Señor, y esto, Padre, y esto, esperando que el Señor escoja. No, Él dijo, Marcos se va con nosotros. Y Bernabé dijo, perfecto. Pero si usted que dijeron a Marcos y no quiso ir, ¿verdad? No quiere ir. Ah, bueno, el problema es que se quede. En la próxima, Marcos, ahora sí, oye, yo voy. Y Bernabé me parece bien, dice Pablo, no va. Pablo, pero si él tiene el deseo, no va. No es que vamos a orar, no vamos a orar, es que no va. ¿Y por qué no va? Porque si algo se requiere de los compañeros y colaboradores, es que ¿qué? Los ministradores, que cada uno se ha hallado fiel, y fidelidad significa obediencia, fidelidad significa sujeción, fidelidad significa, oye bien, respeto, responsabilidad. Y cuando le dijimos que fuera con nosotros, dijo que no, fue desobediente. Entonces no va. Esa es mi razón, no va y no va. Pablo, si no lo dejas ir, entonces se va a ir conmigo, yo voy a coger por acá. Se va con usted y va por donde usted quiera, pero no va conmigo, no va. Porque él tiene que aprender que esto no es cuando él quiere. Dios lo escogió a él, así como me escogió a mí. Y a mí Dios me dice que vaya y tengo que ir. Y si voy a dar la gana, de igual manera tengo que ir, porque yo fui llamado para obedecer la voluntad del Dios que me escogió por su gracia y excelencia. ¿Y sabe qué terminó pasando? Que con Pablo no fue. Alma la gloria de Dios. Pablo lo aborrecía, no lo aborrecía, le estaba enseñando a que el hombre debe estar dispuesto y preparado para toda buena obra, cuando se le diga, donde se le diga y como se le diga, mi hermano. No, hermano, que yo me gobierne, a mí me domina Dios. Entonces busque de Dios como yo y mire si Dios le habla directo como a mí, y mire para ver si Dios le da el mismo nivel que le dio a Pablo, a ver que entonces haga directo lo que Dios le diga. Pero quienes piensan así no están bajo el fundamento apostólico. El día que alguien pensó así, Dios demostró que estaba equivocado, que fue Aarón y María. Dios también puede hablar así como habla por Moisés, puede hablar con nosotros. Y eso fue malo ante la presencia de Dios, porque tú tienes que aprender a respetar la jerarquía que Dios da. Gloria a su nombre. Mira, hermano, hay gente que se siente chiquitica, y si el pastor le dice, venga acá, mi hermano, dame el favor, y un antiguo ahí saque esta copia, esto.
Yo haciendo los mandalicé con los peladitos, el hermano ese fulano que está allá, porque no lo manda y refunfuñan, no sabiendo que entre usted más obedezca, usted ante la presencia de Dios está ganando un grado jerárquico bastante glorioso. Porque llegará el día en que el Señor dice, mira, lo puse bajo sometimiento del que está ahí. Y cómo se sujeta en todo. Si ese es fiel en lo poquito, va a ser fiel en lo mucho. Es confiable para Dios si le va a llegar esto, porque yo sé que lo va a hacer. Mi alma alaba su gloria. Mi alma alaba su gloria. Mi alma alaba su gloria. Ahora ustedes buscan el que Dios pone y quita. ¿De qué forma usted y yo lo tenemos que aplicar? Porque si usted me pregunta, hermano, pero entonces es falso que Él es el que pone y quita. No, Él es el que pone y Él es el que quita. Pero yo tengo que ver cómo lo hace Dios y en qué áreas es que Dios se muestra para hacerlo. Dios da el primer paso. Mi alma alaba la gloria de Dios. Dios coloca la primera base. De alguien puede hablar con usted y a mí, mirar qué es lo que vamos a hacer. Y por eso Pablo llegó a decir, el último que Dios llamó como un abortivo fue a mí. Me regaló una capacidad de base. Las capacidades de Pablo eran de base, estructuras de cimiento, la parte fundamental de la iglesia. Y cuando él llegó ya había unos cimientos. Él no pone cimientos nuevos. Cuando él dice yo puse el cimiento, no está hablando de la parte de los judíos, está hablando de la parte de los gentiles. Porque ya había una. Sin embargo, en su capacidad, cuando llegó, se dio cuenta que los cimientos de la iglesia estaban bien en medida, pero no de pronto en diseño. Y por eso llega a decir, aquí hay algo, aquí tienen que corregir esto, aquí hay que corregir esto, hay poder, hay lengua y mucho poder, pero en la lengua tienen que aprender que si no hay intérprete, tienen que guardar, y empieza a organizar, él no empieza a desbaratar. Él encontró ahí muchas cosas y mucho potencial, y lo que hace es que empezó a acomodar todo en su sitio. En el campo gentil sí tuvo que empezar desde cero. Y llega a decir, yo como perito puse el fundamento. Ahora vienen los que edifican, tienen que ver cómo van a edificar. Mi alma alaba la gloria de Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios. Hoy día por eso es la necesidad que urge formar y preparar personas para ejercer las labores de la iglesia. Y aunque parezca una iglesia chiquitica, hermano, ¿y qué tanta área de trabajo? Las áreas de trabajo no se ven en medida física. Pregúntese en esta hora cuántos hogares están faltos de orientación. Pero de esa área muy poco se habla. Porque esa área la queremos manejar muchas veces del púlpito. La mujer esto y la mujer respeta eso y tal, y tal, y tal. Pero ¿sabe usted el tiempo que hay que dedicarle a unos problemas matrimoniales para manejar toda el área matrimonial? Y para eso se necesita gente experta en el asunto, que tienen que capacitarse y mirar cada problema, cada situación, cada circunstancia, cada elemento, cada causa. Pregúntese usted en esta hora cuántos problemas existen hoy a nivel juvenil. Problemas de pasiones, de seducciones, de atracciones, de debilidades y las tendencias que hay. Hermano, tentación. Y no, aborrece la tentación. ¿Cuántos tipos de tentación hay? Gente siendo tentada al tema de la pasión, a la droga, a la vanidad, a las redes sociales, a la mentira, al adulterio, a la pornografía, a su nombre gloria, a la idolatría, a la altivez, a la soberbia, a la arrogancia. Y cada uno de esos problemas hay que darle un manejo específico. Y se necesita gente trabajando en esa área, que se especialice en esa área conforme a la palabra de Dios. A su nombre gloria. Hoy los niños sentimos que nada más siéntese aquí y mira cómo se sienta, que qué formación. Eso es bonito, eso es una cultura hermosa, poder formar en ellos y que aprendan a moverse y a comportarse. Pero ¿sabe usted cómo lidiar con la niñez, hermano? ¿Sabe usted las etapas que vive un niño? ¿Sabe cómo darle un manejo inteligente para que en medio de tanta influencia que se ve afuera, ellos puedan tener el oído presto para usted?
Para eso hay gente que se prepara en la iglesia para poder lidiar y ayudar a los padres con este tema. Y a veces pensamos que eso no es importante, y aún los mismos padres pensamos que con lo que tenemos es suficiente para criar a nuestros hijos. Pero miremos los resultados. ¿Cuántos de nuestros hijos hoy no lo está arrastrando el diablo hacia el mundo? Y cuando creemos que es el momento de enseñarle la ley de Dios, ya el corazón está blindado con las cosas del mundo. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? ¡A su nombre! Y vaya mirando cuántas áreas de servicio estamos hablando. Por eso hoy le digo a la iglesia, hermano, nosotros tenemos de verdad que buscar la forma de entender la importancia que tiene prepararnos en Dios, organizarnos en Dios, construir una iglesia que reconozca sus diferentes áreas y la exigencia que cada una de ellas tiene. Comprender la importancia que tiene el crecer en lo que Dios nos ha dado y reconocer qué estatura tenemos y no sentirnos mal. Yo me puse como pastor y ahora, hermano, que yo soy pastor laico. Miremos y reconozcamos el grado que tenemos y nuestras capacidades. Lo dice Pablo: ninguno piense más de sí de lo que debe pensar. Gloria a su nombre. Deja que vayas escalando y ves escalando y ves escalando. Y deja que Dios te vaya preparando y te vaya moldeando, y que quienes te cuidan también te vayan dando forma a lo que Dios ha puesto en tu vida. Y esta iglesia pueda contar con un organismo, gloria a su nombre, competente para de verdad hacerle la guerra a Satanás en todo lo que él quiera arrebatarnos a nosotros. Somos el pueblo de Dios, y como pueblo de Dios tenemos un Dios poderoso que nos capacita y nos prepara. Y de verdad que tenemos que ser esa iglesia maravillosamente gloriosa que se levante el día que Cristo venga. En este día, que la paz de Dios, mis amados, sea con todos. Y nuestro hermano Edgardo Ramírez continúa en el orden de este servicio. Gloria